Muy buenas noches, en primer lugar, al doctor Javier Escobari. El doctor Javier Escobari es un médico, él dice a mucho orgullo boliviano, en lo cual nos agrada bastante, que hace muchos años vive en Santiago de Chile, ha desarrollado allí su profesión como neurólogo y ha llegado a ocupar en el hospital de la Universidad de Chile el más alto cargo en el área de neurología pediátrica, como es el de director de ese hospital. He tenido la fortuna de conocer personalmente este año al doctor Escobari, pero desde la pandemia a través de videollamadas, por lo tanto, bienvenido doctor. Por otra parte, quiero dar la bienvenida a la doctora Ivonne Ramírez, quien es especialista también en el área de neurología de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a quien agradezco su presencia y quien va a dirigir en esta etapa, especialmente guiando la parte de las preguntas, las consultas de los participantes y también las principales dudas que tenemos como familias, como profesionales en torno al trastorno autista. Y yo como representante de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, doy la bienvenida nuevamente al doctor Javier Escobari, a la doctora Ivonne Ramírez y a todas las personas que hasta este momento, un número de 78, se conectan con nosotros. Así que dejo las primeras palabras a la doctora Ivonne Ramírez. Doctora, adelante, por favor. Estimado doctor Rojas, buenas tardes. Un placer saludarle. Me disculpo por estos minutos de demora. Estamos cerrando un taller en el Instituto Psicopedagógico y en breve seguramente seremos 100 personas en el aula, dado que ellos muy ansiosos también de escuchar la charla del doctor Escobari, a quien le damos la cordial bienvenida a la sala, a esta universidad que con muchas ansias y deseos de seguir aprendiendo sobre autismo, pues quedamos con el grato placer de también haber hecho extensiva esta invitación a otros centros de la ciudad y de otras ciudades del país que están trabajando en la temática. Así que, bueno, nada, no demoro más para darle la bienvenida a esta sala y quedamos atentos a su explicación. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Entonces, voy yo. Muy bien, doctora Ivonne, muchas gracias por sus palabras, por su cortesía, por su amabilidad. Yo encantado de responder a la invitación de mi querido amigo Juan Carlos Rojas, a quien nos conocemos ya un par de años y que este año lo tuve de visita en el hospital. Hemos tenido alguna dificultad con el Zoom, entonces para compartir las diapositivas me va a ayudar Juan Carlos, porque él pasando las diapositivas. Entonces estamos, primero un agrado nuevamente, saludo a todos mis queridos compatriotas chuquisaqueños. Eh, yo soy el doctor Javier Escobar y Cardoso, soy neurólogo infantil, soy boliviano a mucha honra y trabajo en el Hospital Ezequiel González Cortés, donde estoy contratado desde el año 82 hasta la fecha. En este momento me desempeño como jefe de la unidad de auditoría interna y antes estuve en la unidad de neurología por 30 y tantos años, donde asumí la jefatura de la unidad por 10 años y después de 10 años nosotros tenemos la práctica de ir alternando en el poder, que es nada más sano para las instituciones de alternar en el poder y evitar los apernados. Bueno, entonces ahí dejé la unidad y después dejé la neurología y ahora estoy dedicado a la auditoría. Pero ante la invitación de Juan Carlos, aquí estamos. Clic. Juan Carlos, dame la próxima. Entonces, dentro del afán de la neurología infantil, vemos distintas problemáticas. Dentro de las problemáticas que vemos están los trastornos de desarrollo. Y dentro de los trastornos de desarrollo están los autismos. Y entonces, era un anhelo de todos los que trabajamos en la neurología infantil
aunar criterios y lograr consensos de manera de que todos los que trabajamos en el autismo actuemos de la misma manera. Entonces, para eso se formó en el Ministerio de Salud. Yo les estoy hablando de la realidad chilena, donde trabajo yo. Entonces, en el Ministerio de Salud se formó la comisión para lograr los consensos sobre el autismo, y esa comisión, una vez que logró un documento sobre estos consensos sobre el autismo actualizados, se trabajó con el Congreso para lograr que el Congreso eh, dictara de la ley, apruebe la ley del trastorno del espectro autismo, ley que fue aprobada este año en abril. Entonces, esta ley establece la promoción de la inclusión, atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. La ley define los conceptos de autismo y especialmente reconoce a los cuidadores, porque al lado de cada niño autista hay un niño, hay una persona que lo cuida, y esa persona prácticamente abandona su vida para dedicarse al niño. Entonces, uno de los grandes logros de esta ley es que reconoce la existencia de los cuidadores y le otorga una serie de ayudas y derechos. Los principios que están implicados en esta ley, entonces, es que las personas con autismo tienen derecho a un trato digno, una autonomía progresiva, que se enfrente con perspectiva de género, que se acepte que este es un tema de intersectorialidad que no solamente tiene que ver con salud, y donde la gente que tiene trastorno de espectro autista y que tiene la posibilidad de dialogar, que se integre al diálogo y participe como ellos mismos defendiendo su posición. Y dentro de la sociedad, que se respete absolutamente los derechos y se acepte la existencia de las personas con trastorno del espectro autista, y se les reconozca los derechos que tienen y se permita su inclusión a cualquier nivel de la sociedad que ellos quisieran integrarse, y para lo cual nosotros los ayudamos. La idea es la detección temprana, porque la detección temprana va a permitir modificar el pronóstico en la medida que nosotros hagamos una intervención temprana, y no solamente vamos a intentar tratar de detectar temprano, sino que una vez detectado, intervenimos tempranamente y no lo abandonamos nunca más. Hacemos un seguimiento continuo, luchamos por la igualdad de oportunidades, y entonces los distintos estamentos que tienen que ver con el ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito de la salud, trabajamos integrados, y a nivel de salud tenemos la tarea de promover que la atención del trastorno del espectro autista es una atención integral de distintas actividades profesionales. Nuestra meta es la detección temprana, y una vez que ya estamos en el afán de integrados los equipos, debemos trabajar para capacitación y difundir, que es lo que vamos a hacer hoy día, difundir. Dame la próxima, por favor. Entonces, logrado que se haya aprobado la ley, la información que voy a transmitir en esta presentación está dada fundamentalmente por el documento en base al cual se hizo la ley. Este es el documento elaborado por el Ministerio de Salud, por la División de Gestión de la Red Asistencial, a través del documento que se llama Protocolo para el Abordaje Integral en Salud de Personas con Trastorno del Espectro Autista. Clic. Vamos. Entonces, nuestro anhelo era primero lograr que se haga la ley. Ya se hizo la ley. Ahora ya tenemos el protocolo con el cual vamos a manejar todos de la misma manera, utilizamos el mismo lenguaje, y ahora estamos en la etapa de difundir los nuevos consensos. Entonces, tengan ustedes claro que lo que estamos hablando es de lo que los consensos que se adquieren en este momento, el año 2024. Esto no es del 2010, ni del 2000, ni del 98, esto es 2024. Mi hospital, el Hospital Ezequiel González Cortés, es un hospital pediátrico, tiene una población asignada de 300.000 niños, y es un hospital que tiene 31 especialidades pediátricas.
Tenemos una reunión clínica una vez por semana y en esa reunión clínica cada semana participa una especialidad. En el mes de mayo le tocó hacer la presentación al Departamento de Psiquiatría y Psiquiatría a través de la doctora Carolina González presentó el tema de trastorno del espectro autista e hizo una actualización. Entonces, la ponencia que voy a presentar hoy día está basada en el protocolo más las actualizaciones presentadas por la doctora Carolina González. Entonces ahí están los símbolos, este es el doctor González Cortés, ahí ven una manito, que es la manito que sostiene al niño, la manito que lo protege, con un solcito, porque es el ambiente cálido donde tenemos a nuestros niños. Dame la siguiente. Antes de que pase a la siguiente, vuélveme a la niña anterior. Este es un bello niño, que obviamente no es de los nuestros, ¿no? Si fuera de los nuestros sería morenito. Y los niños autistas, cada vez que tienen un juguete, tienden a jugarlos, a ordenarlos, y cuando tienen cubos los ordenan y hacen torres, ¿no? Y entonces esta es una torre muy buena, porque tiene seis pisos, hizo este. Está muy bueno. Y una de las características de los autistas es que no sostiene la mirada, ¿no? Hacen escaso contacto ocular y sin embargo este niño está mirando perfecto. En conclusión, este es un muy mal niño para ponerlo en un inicio. Vamos al siguiente. Entonces, un poco de historia. Eh, Leo Kanner, el doctor Kanner, en el año 43 tenía un hijo con autismo, entonces describió todo lo que encontraba en suyo y publicó. Y ahí empezó la difusión sobre el autismo. Un año después, el año 44, el doctor Asperger hablaba ya de la psicopatía autística y empezamos a desarrollar el tema en la Sociedad Americana de Psiquiatría y de Neurología. En el año 79, la doctora Lorna Wing da un gran paso porque la doctora Lorna Wing agrupa la semiología que distingue a las personas que tienen autismo en una tríada, que es la tríada de Wing. Y se va adelante, continuamos con la difusión del trastorno en la medida, tratando de que todos hablemos el mismo lenguaje de este problema. Y en el DSM-4 es un catálogo, ¿no es cierto? Es un índice donde la Academia Americana de Psiquiatría y de Neurología van reconociendo las distintas entidades nosológicas que les compete. Y entonces en el DSM-4 por primera vez el autismo es aceptado dentro las afecciones que nos corresponde ver, y ahí hablan ellos de trastorno generalizado del desarrollo. Pero ha ido pasando el tiempo y ese término está obsoleto. Ya no hablamos de trastorno generalizado del desarrollo y ahora el DSM-5 nos ha incorporado el término que usamos actualmente, que es trastorno del espectro autista, TEA. Siguiente. Entonces, sobre la epidemiología, vemos que hay un aumento sostenido de la prevalencia en los últimos años, que varía según distintos estudios. Este es el más nuevo, el de Seidan. En el año 2000. Veamos, está bien, vamos a la siguiente, vamos rápido. Entonces vamos a hablar de la prevalencia del TEA en en los Estados Unidos. No es que cada vez hayan más TEAs en el mundo, siguen habiendo más TEAs, pero esta curva es la curva del progreso para nosotros, para la gente que trabaja en salud, porque quiere decir que cada vez estamos diagnosticando más. No es que ahora hay más que antes, lo que pasa es que ahora diagnosticamos más. De hecho, en la práctica clínica, todos los que trabajan en este tema les ha debido tocar la experiencia de que acude la mamá y el papá. Entonces toman ustedes la anamnesis, recaban los elementos de juicio que les permiten plantear la hipótesis de autismo, ya con cierta probabilidad alta. Y, y una vez que ustedes le dicen que se trata de un autismo, el padre suele decir, yo también debo tener lo mismo. Y lo que pasa es que hay mucha gente que tiene elementos de autismo y que ha pasado desapercibido porque hay gente que tiene un desempeño cognitivo eficiente y tiene una menor expresión de otros rasgos del autismo y funcionan en la sociedad. Entonces, lo que hacemos ahora cada vez más es aumentar el diagnóstico. Para el año 2000, de cada 150 personas, uno tenía autismo, niños, ¿no? Ámbito pediátrico. Cada 150, uno tenía un TEA. Para el año 2006, de cada 110,
uno tenía. De 150 bajamos a 110. Pero en el año 2010, cada 68 había un TEA. Para el año 2016, cada 54 había un TEA. Para el año 2018, ya cada 44, mira, del 2000 estaban en 150, ahora ya de cada 44 hay un TEA. Y el año 2020, de cada 36 hay un TEA. Pásame la siguiente. Siguiente. Entonces, vuelve a anterior, vuelve, después de la prevalencia, ahí. Entonces, la prevalencia internacional, de acuerdo a la OMS, ya a nivel mundial, que el TEA corresponde al 1%, ¿no es cierto? Y uno de cada 160 niños, esto es a nivel OMS, acuérdense, para los americanos ya están en 1 en 36, y en la OMS es a nivel 160. Y también, entonces, en este estudio de Seidan, muy bueno, hace un reconocimiento de la relación hombre-mujer, ¿no es cierto? Este es el estudio del UMS, 3 a 1, por cada 3 hombres, una mujer. Y al comparar la población autista con deficiencia intelectual, se encuentra una similar prevalencia entre hombres y mujeres, pero la relación, cuando se hace en base, se busca la prevalencia en las personas con deficiencia intelectual, la relación es de 2 a 1. Y en los casos de TEA de alto funcionamiento, la relación es de 10 a 1. La siguiente. Entonces vamos en las generalidades. Estamos hablando del trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo, en el que se observan alte- al- alteraciones en diversas áreas de funcionamiento asociándose a la presencia de comportamientos problemáticos. Vamos. Las personas con trastorno del espectro autista presentan diferencias. Aquí voy a hacer una pausa primero. Esta presentación está pensada a la población general. Esto no es para neurólogos ni para pediatras, esto es para la población general. Así que tienen que- que ser clementes con el nivel de profundidad. Entonces, las personas con trastorno del espectro autista presentan diferencias en el nivel intelectual, en la severidad y sus necesidades individuales, manifestando variabilidad en las manifestaciones clínicas, de acuerdo al género y en las distintas etapas evolutivas. Podemos tener en una sala 20 autistas y los 20 son distintos, porque se expresa de distinta manera, se expresa el desempeño cognitivo y se expresa de distinta manera la severidad y la variabilidad de la semiología con la cual se expresa la clínica. Frecuentemente en los pacientes con TEA presentan comorbilidad, frecuentemente, pero no mayormente. La mayoría de los pacientes que tienen TEA no tienen comorbilidad, pero en un porcentaje nada desdeñable sí hay comorbilidad, cerca de un 30%. ¿Y cuál es la comorbilidad que solemos ver más frecuentemente? Que además cursan con epilepsia, que hay depresión, que hay ansiedad, hay otros trastornos del neurodesarrollo, frecuentemente niños hiperkinéticos y distraídos. Siguiente. La siguiente. Entonces el autismo plantea desafíos considerables en el ámbito familiar, educacional y laboral. Dale. Vamos. Entonces, es un trastorno del neurodesarrollo, va muy rápido, personas con atípicas características heterogéneas de diversa intensidad. Una persona tiene más expresión en uno y el otro más expresión en el otro. Siguiente. Entonces, la doctora Wing puso la tríada de Wing, que son 3 pilares en los cuales agrupamos la distinta semiología, la distinta expresión, las distintas características en los autistas. Entonces, uno son los autistas que tienen compromiso en la socialización. El segundo, los que tienen trastornos en la comunicación, el lenguaje básicamente. Y finalmente, los que tienen trastornos en la flexibilidad. Es decir, que son personas muy estructuradas, que tienen intereses muy selectivos y que son muy intensos en ciertos intereses que a ellos les interesan y se desentienden de los temas que no les interesan y eso les confiere una rigidez. Entonces tienen un trastorno de la flexibilidad. Vamos a la siguiente. Cuando estamos
por primera vez en consulta con una familia que nos trajo un niño y nosotros llegamos a la conclusión de que estamos ante un niño que tiene un trastorno del espectro autista. Le explicamos que este niño tiene un trastorno del espectro autista. Y la manera de explicar esto es decir, hacemos el símil con un abanico, ¿no es cierto? El abanico para echarnos airecito, el de las sevillanas, de las malagueñas, de las chuquisaqueñas, que se echan airecito. Y entonces decimos, cuando abrimos un abanico, este es un abanico que tiene 20 pliegues. Y cada una de las características del autismo significa un pliegue. Entonces, un niño que tiene todas las características del autismo tiene los 20 pliegues. Un autismo franco, sin ninguna duda. Pero el autismo se presenta con algunos pliegues. No necesariamente tienen todos los pliegues. Algunos tienen solo 18 pliegues. Otros tienen 15. Otros tienen 10. O sea, tienen la mitad de los requisitos para hablar de autismo. O pueden tener 8. O pueden tener 5. Pueden tener 2. Entonces, su niño tiene alguno de los elementos del espectro autista. Entonces el espectro autista en él se manifiesta en forma intensa, moderada o leve. Pero no por ser leve no tiene. Y tiene, por ejemplo, solamente 2 de los pliegues, pero los tiene en forma muy manifiesta, que es una persona, pongámosle que es inteligente, pero que es francamente hiposociable y se anda prácticamente escapado de la gente en un rincón. Y esa persona tiene un autismo y le va muy bien en el colegio, pero tiene autismo. La siguiente. Entonces, tenemos un grupo heterogéneo con diferentes necesidades de ayuda según la expresión clínica. Según su problema mayor es la socialización, que no le permite integrarse adecuadamente, o el lenguaje, frecuentemente, son niños que es el- la, la forma como llegamos a ellos más frecuentemente es por trastorno del lenguaje. Y entonces la distinta expresión clínica se podrá manifestar en forma de distinta intensidad. Hay niños, por ejemplo, que tienen afectado el área del lenguaje, que les cuesta aprender a hablar. Normalmente a los 2 años, 2 años y medio, un niño ya debería estar hablando. A los 3 años debería estar conversando. Pero resulta que a los 3 años no habla, y a los 4 años no habla, y a los 5 años no habla. Entonces, finalmente habla. Algunos lo logran a los 4, algunos a los 5, algunos a los 6, algunos a los 10, y algunos que son más intensos, la expresión más intensa, no logran hablar nunca. Entonces están los dos extremos, los severos que no logran hablar nunca y los leves que en vez de hablar a los 3 años hablan a los 4. Entonces, según la intensidad y según la extensión. Según la extensión porque hay una amplia variedad de síntomas de autismo que nos permiten llegar a la conclusión de que estamos ante una persona con el espectro autismo. Y la edad, según la edad, se va a hacer más manifiesta. Es muy difícil hacer el diagnóstico en un niño menor de 1 año. Al año y medio ya podemos empezar a sospechar. A los 3 años ya hay elementos de juicio suficiente como para ser contundente. A los 4 años ya estamos llegando tarde. Normalmente el autismo se estaba diagnosticando entre los 5 o 6 años. Actualmente la media de la edad diagnóstica en Chile es de 4 y tenemos que bajar, tenemos que llegar a los 2 años y medio es nuestra meta. Según edad siguiente, según funcionamiento, ¿no es cierto? Es decir, funcionamiento se refiere que a pesar de esas características, estas personas se desempeñan en un medio social que tiene ciertas exigencias. Y entonces, a pesar de ser autistas, algunos de ellos logran imbricarse satisfactoriamente en la sociedad y logran tener un funcionamiento compatible con las expectativas y con los requerimientos del mundo social. Vamos, lo siguiente. Y según el entorno, ¿no es cierto? Es muy distinto la red de apoyo que tenga el niño con autismo. Eh, no es lo mismo tener autismo y estar en un orfanato, en un lugar donde hay muchos niños y ahí no hay prácticamente cuidadores, a estar en un hogar con padre, madre, abuela, madrina, vecina y con mucha gente que lo cuide y que esté dispuesta a colaborar. Entonces el entorno en la parte física, en la parte emocional, en la parte social también es relevante. Vamos, siguiente. Entonces debemos esforzarnos en dar una atención oportuna
¿Qué dice? ¿Qué quiere decir oportuna? Que apenas hacemos el diagnóstico, inmediatamente empecemos a atender y no postergamos el inicio de las actividades de ayuda para más adelante. Inmediatamente. Y mientras más temprano partamos, mejor. Y todas las actividades que vamos a hacer van a estar centradas en la persona y sin olvidarnos de que hay una familia y que toda la familia debe participar en la colaboración, en la ayuda que vamos a dar. Esta frase es el meollo de toda la situación actual, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo para el personal que trabaja en esto, no solamente la salud, sino la gente de la educación, es hacer una detección lo más temprana posible, que nos va a permitir una intervención lo más temprana e inmediata, porque sí sabemos que definitivamente el pronóstico varía, mejora en la medida que hacemos una detección temprana e intervenimos tempranamente. No es lo mismo empezar a trabajar con los niños autistas que tengan 7 años, que tienen 8 años, que si tú partiste a los 2 años. La diferencia es enorme, es muy grande. Por lo tanto, tenemos que partir tempranamente. Vamos. Esta es una de las diapositivas de la doctora González, que es muy bonita. Vamos a ir muy rápido acá. Entonces, dice que las banderas rojas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los síntomas? Ojo, cuidado, este niño se está saliendo de la curva de Gauss, este está fuera de lo habitual del desarrollo del neurodesarrollo. A los 12 meses no responde su nombre. A los 14 meses no muestra objetos interesantes, como lo hacen otros niños. No juega a pretender fingir. Me dicen, todos los niñitos, las niñitas agarran los jueguitos de tecito y fingen que están tomando tecito, fingen que le echan más tecito, que le echan azúcar, fingen. Estos niños no fingen, no pueden, no pueden hacer esa abstracción. Evita el contacto visual, quiere estar solo, tiene un retraso en la adquisición del habla y las competencias lingüísticas, tiene dificultad para entender los sentimientos de otras personas, no se pone en los zapatos del otro. Repite palabras o frases una y otra vez, la ecolalia. Se altera ante los cambios menores. Hablábamos de que ellos, frecuentemente aquí está la rigidez, ¿no es cierto? Son muy rígidos y entonces y rutinarios. Ellos están tranquilos en la medida en que la situación se repite rutinariamente, pero cuando se sale de la rutina se violenta. Tienen intereses obsesivos, intereses selectivos, les interesa una cosa. Hay niños que lo que les interesa mucho son los dinosaurios. Y todo el día dinosaurios, solo juega con dinosaurios, dinosaurios y nada más que dinosaurios, solo dinosaurios. Y si quieren hablar de algo con él, puede ser de dinosaurios. Eso se llama los intereses selectivos y con rasgos obsesivos. Aletea frecuentemente, esto se llaman las estereotipias, ¿no es cierto? Aletean, mueven los brazos, da vuelta en círculos. Estas estereotipias que también van asociados a las situaciones de angustia. En más situaciones angustiosas, más estereotipias, situaciones más tranquilas, menos. Tienen reacciones inusuales a la manera en que ven las cosas, en que las perciben, ¿no es cierto? Sensorialmente, cómo huelen, cómo saben, cómo se ven. Dame la siguiente. Entonces, ahora vamos a repasar cuál es la semiología, cuáles son las alteraciones que nos hacen sospechar a los 12 meses. A los 12 meses, los papás se acercan a nosotros porque les llama la atención de que su niño eh, tiene menos habilidad social que lo que tenían los hermanos o que lo que tenían los primos de esta misma edad. Vamos, vamos, vamos. A falta se les llama por su nombre y no responde. No hay contacto ocular, o bien hay una fija la mirada en los ojos del examinador muy brevemente y luego desvía la mirada, no sostiene la mirada. Siguiente. Hay ausencia de vocalizaciones con fines comunicativos, ¿no? No, no hay fines comunicativos. Siguiente, la 5. Hay un aumento de la conducta repetitiva y uso atípico de lenguaje. Siguiente. Pérdida de lenguaje. Esto, estábamos hablando de que estos niños tienen frecuentemente problemas de lenguaje que les cuesta hablar y se da la situación de que niños que aparentemente iban bien, que a los 6 meses ya estaban balbuceando, al año decía una, mamá, papá, al año y medio decían unas 5 o 6 palabras y de pronto eso que al parecer iba bien,
y que socializaba bien y el lenguaje iba bien y de pronto se echa abajo, empieza a retroceder. Siguiente. No apunta con el dedo, baja respuesta al refuerzo social. Siguiente. No busca captar la atención de otros sobre objeto o una situación de su interés. Vamos. Esto estamos ya en los niños de los 18 meses al año y medio, ¿no es cierto? No apunta con el dedo, baja respuesta al esfuerzo social. Dámela hasta que aparezca el título arriba. ¿Ok? Dame la siguiente. Entonces, a los niños de 24 meses, ya tiene 2 años el niño, hay ausencia de los juegos simbólicos, falta de interés en otros niños. Normalmente los niños se juntan y interactúan con los hermanos, y estos niños no les interesan los otros niños, no interactúan ni siquiera con los hermanos, no repite gestos o acciones de otros. Nuevamente vuelvo a recordarles de que toda esta semiología, toda esta característica no es pareja para todos. Algunos tienen uno de estos, otra de estos, entonces la expresión no es homogénea. En cuanto a la comunicación verbal, aquí ya estamos entre los niños entre los 2 años y medio y los 5 años. Entre los 2 años y medio y 5 años. A esta es la edad en que ya no se nos debe pasar por ningún motivo. Debemos ser totalmente incisivos y ir dirigidamente y pesquisar. Ausencia o retraso del lenguaje. A esta edad ya debería estar hablando. Y a los 3 años debería estar conversando. Especialmente, bueno, los varones somos mucho más lentos que las mujeres. Las mujercitas son conversadoras muy tempranamente. Pero acuérdense que el autismo afecta mayormente a los varones. Lo de la pérdida del lenguaje que les decía, no responde a su nombre, la ecolalia, las respuestas no atingentes, la comunicación verbal, vamos. Siguiente, la comunicación no verbal, ausencia o uso disminuido de gestos, ¿no es cierto? No saludan, no saben decir que no, o dicen no, pero sin hacer la gestualidad que corresponde al no, no se despiden y no saben comunicar sus necesidades. Entonces, como no saben utilizar el dedo índice, no utilizan el índice, no, por lo tanto no puede señalizar lo que le interesa, lo que quiere la mamadera, quiere la mamadera. Entonces, agarra la mano de la mamá y utiliza la mano del adulto como la herramienta para indicar lo que es de su interés. Siguiente. El contacto visual. Entonces decíamos que el contacto visual está disminuido o ausente, es muy, muy notorio. De entrada, ustedes notan un paciente que entra y no lo ve, y no lo ve nunca, ¿ah? Y mirando para abajo. Vamos, siguiente, siguiente. En la interacción social, entonces decíamos que tiene una tendencia al aislamiento, que son muy independientes, no se integran al juego con los pares, tienden a jugar solo. Estos niños pueden estar tranquilamente en su habitación toda la tarde y están solos y no necesitan de nadie y pueden estar solos, solamente salen cuando tienen hambre. Les decía que suelen no indicar, no usan el dedo índice, no indican lo que es de su necesidad para pedir o para mostrar, no muestra los objetos, no comparte lo que es de su interés, solamente lo que le interesa. Él eh, se, a- se, se afana en lo que le interesa y no se desentiende de las otras cosas. No se orienta visualmente hacia lo que señala. Señala algo, pero no se orienta visualmente hacia ello. Siguiente, siguiente. Vamos. Hay una sonrisa social ausente o disminuida. ¿No es cierto? Los seres humanos no somos seres sociales, entonces nos acercamos hacia una persona y lo que hacemos todos amablemente, nos acercamos amablemente, nos eh, nos agachamos un poco y nos dirigimos a la otra persona que en un tono de voz moderado y nos dirigimos a los ojos y sonreímos. Eso es lo habitual, pero aquí no está. Nosotros nos acercamos a los niños que tienen TEA y no nos devuelven la sonrisa. Nosotros le hacemos una mímica, ay, venga, botoncito querido, hermosura, bello, precioso,
y no nos devuelve la socialización. O sea, hay una sonrisa social ausente o disminuida. Siguiente. Intereses inusuales. A ellos les interesan las cosas que a ellos les interesan. Les decía que los dinosaurios y solo dinosaurios, o los autitos y nada más que autitos. Lo que a ellos les interesa. Los movimientos estereotipados, que esto es lo que habíamos visto en las banderas rojas, ¿no es cierto? Estos niños frecuentemente, especialmente cuando hay situaciones de angustia o de frustración, empiezan con el aleteo o el balanceo, ¿cierto? El balanceo, o corren de un lado a otro, corren corren para allá, de un lado a otro, de un lado a otro, y se la pueden pasar largos momentos con el correteo de un lado para otro, eh, o saltan. Intereses demasiado restringidos, especialmente inusuales con la edad y con el contexto social. Siguiente. Respuesta inusual e intensa a los sonidos, especialmente. Se asusta mucho con el sonido, con los olores, sabores, texturas. Hay niños que no soportan las etiquetas. Hay ciertas comidas que no las toleran. No tolera las arvejas, las echa para afuera. Y entonces son selectivos, ¿no? Selectivos con las comidas, con los olores, con las texturas. Y los sonidos especialmente tienen, por lo general, baja tolerancia a los sonidos, sufre con los ruidos, pasa una moto y se toma los oídos, y para qué decirle con los fuegos artificiales, es un sufrimiento. También sufren cuando van al peluquero. Es una situación social de mucha angustia para estos niños. Normalmente los papás lo llevan al peluquero al año y medio, a los 2 años, y es tan desagradable. Ustedes ven que sufre tanto ese niño en el peluquero que los papás deciden no llevarlo más y finalmente recién a los 5 años, 6 años logran que vaya al peluquero. Y una cosa muy importante para los médicos, yo tengo entendido de que en esta reunión hay de todo. Hay papás, hay pedagogos, hay terapeutas, hay psicólogos, hay de todo. Las personas que nosotros que atendemos, pacientes, en el caso de los médicos, eh, la esencia del diagnóstico de medicina está en la anamnesis, ¿no es cierto? En la historia clínica. Y cuando nosotros tenemos ya los suficientes elementos clínicos que le den consistencia a la hipótesis diagnóstica, estamos listos para hacer el examen físico. Y el examen físico es importantísimo, pero no porque vamos a encontrar algunos hallazgos que los distingan en el examen físico, ni en el abdomen, ni en las rodillas, ni en el cuello, no en ninguna parte. Lo que es muy importante es la actitud del niño ante el examen físico. ¿Qué pasa? El niño que tiene autismo, y cuando ustedes le dicen, bueno, vamos a examinar al niño, por favor, póngamelo en la camilla, le entra una angustia tremenda y se niega a que le saquen la ropa y grita y llora y no quiere que lo examinen, y finalmente le saca la ropa, lo pones en el suelo para sacarle la ropa y abre la puerta y sale corriendo y se arranca y sale, y porque está asustado, está aterrorizado. Entonces, el examen físico es muy importante porque expresa claramente las dificultades de socialización, de funcionar más o menos parecido como lo hacen los otros niños. Dame la siguiente. Una situación muy importante es la agresividad y la autoagresión. Muchos de estos niños, acuérdense de que los síntomas de autismo son distintos. 20 autistas tienen 20 síntomas distintos. Algunos que tienen mayor severidad son menos tolerantes a las situaciones externas que no competen a lo que él habitualmente, al funcionamiento habitual que es para él. Entonces, cuando están en una situación externa que les produce mucha angustia, entonces ellos empiezan a sufrir y empiezan a manifestar su angustia con movimientos, con ruidos, y empiezan a quejarse, por ejemplo, en el jardín infantil o en el kinder, en el prekinder, en el colegio. Tiene que compartir con otros niños, entra a una sala, hay un autito y ve el autito y él se acerca para tomar el autito, pero llega otro niño y llega antes que él y lo toma. Pero este niño, el nuestro, no habla, pero el otro niño habla y habla bien. Entonces le dice, es mío, es mío, es mío. Mi papá me lo dio, mi papá me lo dio, me lo regaló y además yo lo vi primero, así que es mío. Es decir, el niño que tiene un neurodesarrollo normal tiene elementos, tiene armas para discutir y para lograr vencer en una discusión.
En cambio, nuestros niños tienen hiposocialización, no tienen lenguaje y más encima algunos de ellos tienen un desempeño cognitivo inferior. Entonces, llévalas de perder. No va a ganar nunca la discusión ante el otro niño por quién se queda con el juguete, con el autito en este caso. Entonces tiene dos opciones. O renuncia y se va para otro lado, o da la lucha. ¿Y cómo da la lucha por el auto? Agarra el auto de todas maneras y lo tironea y empuja al otro niño y puede incluso tirarle un manotazo o agarrarlo de las mechas, porque está luchando por lo suyo, pero no tiene más herramientas que esas. ¿Ah? Y entonces eso genera situaciones de roce con otros niños, que es la agresividad. A su vez, a las otras madres no les hace ni una gracia que haya un niño en la sala de clase con él que de pronto pierde la paciencia y agrede. Entonces, la agresividad es una alerta que tenemos que ponernos inmediatamente en acción. Y más aún cuando hay autoagresión. Es decir, cuando el niño tiene momentos de angustia importante, de frustración, que la situación no resulta como él quiere, entonces empieza con la situación de manifestar la angustia sin poder expresar lo que en realidad siente. Entonces empieza con el balaceo y hacer ruido, y empieza a aumentar y puede terminar en el suelo, hecho un ovillo, o puede empezar a agredirse, ¿no es cierto? Se pega cachetadas, se pega golpes de puño o se golpea contra la muralla. Todas estas situaciones de agresividad hacia los otros o de autoagresión son la expresión de una angustia interior. Y entonces, como es una situación de angustia que no es contenible, simplemente diciendo no lo hagas, te vas a hacer daño, pero ¿por qué deja de hacer eso? ¿Qué sé yo? Te voy a dar un premio. No, nada sirve. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es medicar. Ya vamos a ver. La siguiente. Intereses inusuales, entonces, en los aspectos emocionales, decíamos que sufren con los ruidos, entonces, con los ruidos fuertes, con las manos, con la motocicleta, con la secadora de pelo, con la aspiradora en la casa, entonces empiezan a tomar los oídos y cuando el estímulo auditivo ellos lo siguen percibiendo como una agresión, entonces se tapan los oídos, empieza el balanceo y empieza el grito y empiezan a quejarse y empiezan a gritar y al persistir finalmente caen al suelo y se hacen un ovillo y están en una plena crisis de angustia del autismo. Entonces, nosotros, los que estamos en esto, tenemos que pesquisar, saber que tiene este tipo de crisis y tenemos que buscar las causas. ¿En qué situaciones se produce eso? Y tenemos que trabajar los distintos especialistas para evitar exponerlo a las situaciones que terminan en una crisis emocional. Porque finalmente todas estas crisis de excitación de los niños autistas, por lo general el principal gatillo es la frustración. Es decir, cuando las cosas no les resultan como ellos esperan, entonces empiezan con eso y pueden terminar en una crisis franca, o también con los ruidos, ¿no? Con un ruido intenso que sigue, que sigue. Imagínate con los ruidos de un taladro, un pobre autista. Han debido ver ustedes por ahí algunas veces que llevan al fútbol a los niños que tienen autismo y los llevan con los audífonos para atenuar los ruidos. Entonces ya les decía que cómo sufren el examen médico, cómo sufren el peluquero. Vamos a la siguiente. Entonces, estábamos hablando de las crisis de angustia que entre los profesionales que atendemos esto hemos eh, usado una terminología que nos permite hacer alusión a las pataletas, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la desregulación emocional. O sea, cuando se quiebra emocionalmente, se desregula y empiezan los episodios en relación a las frustraciones o impedimentos de hacer su voluntad. Vamos a la siguiente. Como ven ustedes, yo repito mucho, porque sí me interesa que no pasen de largo las distintas características y insisto, hay que acordar, esto es muy importante, el diagnóstico de autismo lo hace usted, lo hace usted. No espere que el laboratorio haga el examen porque no existe ningún examen que diga que la persona tiene autismo.
La resonancia no le va a decir si tiene autismo, el escáner no le va a decir, el electroencefalograma no le va a decir, los exámenes de bioquímica sanguínea tampoco le van a decir. Es decir, no existe ningún examen que le diga que el niño es autista. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico lo hace usted. Y finalmente no es necesario que usted sea médico. Puede ser usted la parvularia, puede ser la profesora, la psicóloga, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, puede ser simplemente los papás de algún niño que tiene autismo, pueden decir, yo creo que este niño tiene autismo. ¿Sí? O sea, el diagnóstico es en base a los síntomas, no en base a hallazgos de laboratorio. Aunque se han encontrado alteraciones en la resonancia magnética, se han encontrado focos de displasia cortical, se han encontrado heterotopias, hay hallazgos en esto, pero el solo hecho de encontrarse en una resonancia con heterotopias o con focos displásicos no es suficiente como para decir que esa persona tiene un TEA, ¿no? O ciertos hallazgos en la electrofisiología, en el electroencefalograma, que sí frecuentemente lo tienen, actividad lenta, etcétera. Pero el tener esos hallazgos, esas alteraciones neurofisiológicas, electroencefalográficas, tampoco son suficientes, no son lo suficiente patognomónicas como para decir, mira, por este electroencefalograma yo puedo decir que esta persona tiene TEA. Por lo tanto, insisto, el diagnóstico es clínico, olvídense. Hay una herramienta que nos ayuda bastante. En general los médicos no lo necesitamos porque los que tenemos mucha experiencia en esto, en la primera consulta, en los primeros 10 minutos ya está hecho el diagnóstico. Hay un test que es el que usamos más, que es el test de A2, que es una buena herramienta que apoya la suposición. O sea, alguna persona sospechan de que tal niño puede tener autismo y no hay hora con el neurólogo, no hay hora con el psiquiatra y saben de que hay algún psicólogo que puede hacer este test. Este test es bueno. El test de ADO es una buena herramienta. Tiene que ser aplicada por un psicólogo capacitado en este test. El psicólogo debe comprar el test y luego tiene que capacitarse para hacerlo y este test se hace a partir del año siguiente. Entonces el diagnóstico es clínico, el índice del DSM-4 ya reconocía como el trastorno generalizado de desarrollo y el DSM-5 ya nos habla del TEA. Entonces, dame las siguientes tres y a la próxima más, ahí. Entonces, nosotros vemos de que los tres pilares en los cuales se sustenta el diagnóstico del autismo están el pilar de los niños que tienen alteraciones en el funcionamiento social, la hiposocialización, las dificultades de socialización que los tienden a segregarse y auto marginarse, los problemas en la comunicación, que es muy severo, muy difícil, y que no necesariamente es solamente un rezago, sino que además suelen tener disfasia mixta, ¿no? Que estos niños saben el significado de las palabras, pero el momento de expresarlas no logran encontrar la palabra adecuada. Es una disfasia mixta. Estos niños frecuentemente tienen rezago, tienen disfasia mixta, e incluso también tienen trastornos específicos del lenguaje, incluso expresivo, que es el corriente de los demás niños. Pero hay problemas de comunicación. Y después, una vez que logran tener el lenguaje, de todas maneras el niño ya habla, pero no habla igual que los demás. Se demora. Tienen problemas de prosodia. Los problemas de prosodia quiere decir que hablan unitonal, no tienen tono y sin énfasis, ¿eh? No hacen énfasis en la situación, ni hacen pausas. O sea, es un lenguaje muy monocorde. Y en el repertorio, las actividades generales, los demás niños tienen un repertorio más grande de actividades, su repertorio es menor y cuando hay algo que les interesa en forma intensa. Siguiente. Siguiente, ok. ¿Qué hacemos entonces? Ya sabemos, hemos hecho el diagnóstico es clínico, no necesitamos ningún examen. ¿Qué hacemos? Sabemos que vamos a hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible y vamos a armar el equipo porque esto es para la atención de los niños con autismo. Participamos distintas especialidades, ¿no? Entonces necesitamos rápidamente que se integre lo que esté a nuestra disposición y no esperamos que hacer el tratamiento de acuerdo a lo que tenga
la unidad de neurología que nos está más cercana, o la unidad pediátrica más cercana, o la unidad médica más cercana. No, no esperamos nada de eso. Simplemente de inmediato empezamos de acuerdo a lo que nosotros tengamos, utilizando los recursos propios de la comunidad que estén más a mano. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Hacemos un equipo y empecemos un trabajo multidisciplinario. Lo más tempranamente posible debe el niño integrarse al jardín infantil, lo más tempranamente posible. Y ojalá que no vaya a una escuela especial para niños autistas. Ojalá que vaya a un jardín infantil normal, común y corriente. Y para eso necesitamos, ojalá, que las parvularias acepten a estos niños que están con problemas, pero que nosotros vamos a colaborar, que este niño que tiene dificultades tenga una socialización compatible con el sistema educativo. Entonces lo insertamos en el sistema de jardín infantil lo más tempranamente posible. Lo más tempranamente posible nos ponemos en contacto con la fonoaudióloga para que empiece a los 2 años, a los 2 años y medio, a los 3 años ya a trabajar todas las semanas con el niño. Y esa acción temprana de la fonoaudióloga marca una diferencia notable mirada hacia el futuro. Cuando ustedes le dan a un niño de 3 años, le dicen, tiene que trabajar con un fonoaudiólogo intensamente toda la semana, y después controlan al niño a los 6 meses y les preguntan a los papás, ¿cómo le ha ido con la fonoaudióloga? Todos los padres dicen, mucho mejor, doctor, mucho mejor. Bueno, tal vez el niño todavía no habla, por supuesto que le falta mucho, pero los padres notan la diferencia de lo que es una intervención temprana de la fonoaudióloga, del terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional es fundamental. ¿Ah? Así que el médico es lo último acá, ni aparece acá. La parvularia, la fonoaudióloga y la terapeuta ocupacional. Entonces la fonoaudióloga va a ver problemas de lenguaje y la terapeuta ocupacional se va a preocupar de la inclusión, de la inserción en el sistema educativo, se va a preocupar de los hábitos. Eh, es mucho el trabajo que tiene la terapeuta ocupacional y su ayuda es enorme. Entonces, nuevamente, en el control de los 6 meses, le pregunta, ¿cómo le fue con un audiólogo? Uf, me ayudó mucho. Y le sirve la terapeuta ocupacional, pero muchísimo, muchísimo. Ahora acepta hacer actividades que antes no hacía. Y ahora tiene una inserción social mucho mejor que la que tenía antes. Y esto sin psicólogo mediante, ¿ah? Esto es mediante la terapeuta ocupacional. Bienvenida sea. Ojalá que en el auditorio tenga algunas terapeutas porque las amo, son maravillosas. Entonces, no solamente vamos a hacer un diagnóstico temprano, vamos a intervenir rápidamente, aunque todavía no lo haya visto el médico, nosotros ya estamos metidos tratando de que el niño se inserte en un jardín infantil y si es que logramos que tenga una socialización compatible, un jardín infantil normal. Nos interesa que interactúe con niños normales. No con niños, no, porque cuando va a la escuela de niños autistas se va a juntar con puros niños que no hablan con puros niños que tienen problemas. Y lo que queremos es que se junte con niños que hablan, que vea cómo los demás hablan, conversan, discuten, cómo hacen las rondas y tiene que participar sin que nadie le explique. No hay mejor profesor que ver a sus pares actuar. Por eso es fundamental que esté integrado en el sistema prebásico. Entonces nosotros, lo más importante, más allá de la intervención, no solamente vamos a hacer el diagnóstico y vamos a hacer el primer plan de tratamiento, sino que vamos a acompañar. La tarea del médico y de la gente que trabaja con las personas que tienen problemas no es resolver problemas, por supuesto que nos vamos a dedicar a eso, pero lo que no puede faltar jamás es no vamos a dejar de acompañar nunca. Acuérdense que los niños con autismo, el autismo es para toda la vida. Con la ayuda que nosotros le vamos a dar, vamos a favorecer su integración, vamos a favorecer su socialización y vamos a lograr, ojalá, que logre tener lenguaje, porque el lenguaje es la herramienta del progreso. Gracias al lenguaje, si nosotros luchamos desde los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, el niño ya tiene lenguaje, lo vamos a poder insertar en el ciclo básico. Imagínese lo que es estar en el ciclo básico sin lenguaje, es un desastre. Pero con lenguaje, este niño, a pesar de tener las características de hiposocialización, de que no sostiene la mirada, que tiene una serie de características de autismo, pero si es que tiene un desempeño cognitivo normal, acuérdense que creo que les dije que el desempeño cognitivo, la apreciación, la mayoría
de los niños con autismo tiene un desempeño cognitivo suficiente. En las últimas evaluaciones hemos hecho que más o menos un 30% tiene un déficit cognitivo y algunos bastante severos. Pero hay un 70% de pacientes que no tienen, que tienen un desempeño cognitivo eficiente, no necesariamente sobresaliente. Y hay unos pocos que tienen sobresaliente. Bueno, la cosa es que con la herramienta del lenguaje, a pesar de tener las características del lenguaje, avanza y pasa a segundo y pasa a tercero y pasa a cuarto y termina la enseñanza media y vamos a la enseñanza media y entra a la universidad y logra tener una profesión. Hay un montón de médicos con autismo, hay un montón de ingenieros con autismo. En Chile hemos tenido hasta presidentes. En Chile tenemos un presidente que tenía autismo, el doctor Jorge Alessandri, presidente Jorge Alessandri Rodríguez, que era una excursión digna de Ripley, ¿no es cierto? Él vivía a 5 cuadras del Palacio de la Moneda, vivía solo en un departamento, nunca logró afianzarse en una pareja, vivía solo con una persona que lo ayudaba con la ropa, con la comida, tenía un perro hermoso, grande, entonces todos los días iba a pie al Palacio de la Moneda con su perro y su bastón. Y el bastón no era para las personas, sino que era para los otros perros que no vengan a molestar a su perro. Entonces iba con su bastón y su perro caminando y la gente sabía que don Jorge no era bueno para conversar. Entonces la gente lo saludaba, le decía venia y él saludaba a la gente, pero solamente de venia. No era de conversar. Un tremendo hombre, presidente de la República, bueno para las matemáticas, para las obras ingenieriles, para la arquitectura, para las obras hidráulicas, bueno para todo, pero de poca conversa. Hasta que le pongan un balcón. Le ponían un balcón y él decía, aquí está la chusma inconsciente. Y entonces él se dirigía a la chusma, como la chusma del chavo, se dirigía a la chusma y se mandaba unos tremendos discursos, porque el hombre era tremendamente inteligente, pero mientras la gente esté lejitos, él funcionaba muy bien. Bueno, entonces, vamos a la siguiente. Estamos en qué hacemos. Instruimos a la mamá eh, y ya estamos llegando al final, así que ténganme paciencia, por favor. Instruimos a la familia, ¿no es cierto? Instruimos a la mamá en el espectro autista, ¿no es cierto? Recuerden, hablamos del abanico, que su niño de las 20 características del autismo, su niño tiene 12 y vamos a trabajar con eso y tenemos que hacer que la familia acepte que su niño es distinto. No es enfermo, no tiene una enfermedad, no necesita cirugía, no necesita operaciones, no necesita inyecciones, no necesita jarabes, pero tiene autismo y lo va a tener toda la vida. Pero si logramos que hable, todo esto estamos conversando con la mamá, ¿no? Si logramos que desarrolle el lenguaje le va a permitir avanzar a todo, sin techo. No hay techo. Entonces la familia tiene que aceptarlo, tiene que respetar las características que él tiene, las va a tener toda la vida. Pero lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer que esas características, cuando son de problema de socialización, tenemos que atenuarlas y tenemos que lograr que él logre imbricarse con el sistema educativo a pesar de ciertas características de hiposocialización que él tenga. En cuanto nosotros hayamos llegado a la conclusión de que el paciente que estamos viendo, disculpen, no hay que hablar de paciente, del menor que estamos viendo tiene un trastorno del espectro autista, o sea, en la medida que hemos recabado antecedentes que le han dado consistencia a la hipótesis, que la hipótesis que tenemos ahora es más firme, entonces le decimos a la mamá, mire, yo creo que tiene elementos del espectro autista. Es decir, yo creo que tiene algunos pliegues del abanico. Y cuando es evidente y es muy intenso, bueno, le decimos, su hijo tiene los 20 pliegues. Bueno, y si tiene los 20 pliegues, definitivamente las posibilidades de insertarse en el sistema educativo son nulas. Solamente a esos niños que tienen una expresión severa del autismo los vamos a encauzar en las escuelas para niños con necesidades especiales. Entonces, apenas el niño deje de usar pañales, entre los 2 a 4 años de edad, lo más tempranamente posible vamos al jardín infantil. Antes de llevar al niño al jardín infantil, vaya a la mamá.
al jardín infantil, converse con la parvularia, converse con la directora, vea cómo funciona, vea si le tinca, si le da, si intuye, si le da buena sensación el ambiente ese, y después converse con la parvularia, cuéntele de qué se trata, y solamente después va a llevar al niño cuando la parvularia sepa de qué es lo que, eh, de cuál es el pastelito que le van a traer. Entonces, no queremos sorpresa, no queremos llegar un día a golpear a la puerta y decir, oiga señora, ¿me puede recibir a mi niño con autismo? No. Primero vaya, converse, cuente y pregúntele si le podrían recibir. A ellos, los parvularios, también tienen vocación y también tienen interés por recibir muchos niños. Y entonces, va a encontrar la mamá alguna parvularia dispuesta a recibirlos. Lo insertamos al jardín infantil lo más que pueda y apenas lo metemos al jardín infantil, inmediatamente hacemos magia para conseguir una fonoaudióloga que trabaje todas las semanas con él y una terapeuta ocupacional. Esos son los tres pilares fundamentales, jardín infantil, fonoaudiología, terapia ocupacional. Cumplidos los 4 años, al prekinder. Por lo menos aquí en Chile, a los 4 años, al prekinder. Y vamos a también pararnos de cabeza, vamos a hacer magia para lograr que acepte el prekinder. Frecuentemente estos niños no quieren, los llevan allá y se ponen a llorar y no quieren quedarse y es una lucha tremenda. Entonces, también van a tener que conversar entre la parvularia y la mamá para hacer un ingreso gradual y finalmente, si no logran hacer que el niño se quede, lo vamos a medicar. Le vamos a dar sedante, le vamos a dar medicamento, de tal manera de que el niño soporte el estrés que significa imbricarse a la actividad general de la sociedad. Una vez insertado en el sistema educativo prebásico, sin exigencias, cada uno avanzará lo que su realidad personal le permite. Siempre con fonoaudióloga, ya en prekinder fonoaudióloga, pero hasta que hable bien, la terapeuta ocupacional hasta que ya no la necesiten, así tenga 6, 7 años, 8 años, siga siempre mucho terapeuta ocupacional, mucho fonoaudiología, y aquí ya tiene que participar la psicóloga. Ojalá el prekinder tenga psicóloga. ¿Y qué esperamos de la psicóloga? La psicóloga tiene que conocer a todos los alumnos, todos los niñitos, tiene que conocer todas sus características y especialmente a los que tienen autismo. Entonces la psicóloga es su abogada, es su defensora. Cada vez que hay algún problema en la interacción entre los niños, frecuentemente con los niños nuestros, acuérdense que son menos tolerantes y menos sociables, se pueden generar roces. Entonces, cada vez que hay roces, antes de que la sangre llegue al río, la psicóloga interviene y la psicóloga es su abogada y explica y trata de entender qué pasó, por qué se produjo la desregulación y trabaja para evitar que vuelvan a darse las condiciones. No es que queramos a la psicóloga para que haga psicoterapeuta, haga de psicoterapia. Lo que queremos es que interprete las situaciones que terminaron en una desregulación o en una agresión. Siguiente. Les decía de que estos niños pacientes frecuentemente tienen comorbilidad. Y cuando hay comorbilidad, ahí sí, el médico. Ahí aparece el médico. Idealmente, ¿no? En el mundo de fantasía, ojalá hubiera psiquiatra infantil para todos los niños, pero no hay. Son muy pocos los psiquiatras infantiles. No tenemos posibilidad del psiquiatra infantil, vamos al neurólogo infantil. Hay más neurólogos que psiquiatras. Y si no hay lo suficiente, bueno, al pediatra. Los pediatras son tan médicos como los otros, son todos iguales. ¿Ah? Tenemos la misma capacidad. Y si no hay pediatra, el médico general, pero cualquiera. Y si el médico resulta que es el único médico que tenemos acceso, te vamos a pedir, y el doctor nos dice, discúlpenme, pero yo no sé de autismo, no los puedo ayudar. Entonces, ahí sí ustedes tienen que pedir ayuda al vecino, al abogado, al amigo, a mi amigo Juan Carlos Rojas. Tienen que pedir ayuda para que convencer al doctor que aprenda, que estudie, que se meta a Internet, que entre al Google y que empiece a meterse en el tema de autismo y que le pierda el temor a ayudar en los pacientes con autismo y que se empodere y que diga, ya, yo soy un médico general y no importa y estoy aislado del mundo, pero igual lo voy a ayudar. Eso es lo que queremos, que se involucren. Lo peor es hacer nada. Dame la siguiente.
Entonces, si hay epilepsia, vamos a manejar la epilepsia. Si hay trastornos de angustia, vamos a manejar la angustia. Si hay fenómenos de ansiedad importantes, vamos a manejar. Y cuando yo digo vamos a manejar, aquí el médico está interviniendo y está medicando. Medique, métase, meta las patas al agua. Trastorno del sueño, también ayude, intervenga. Trastorno de conducta, no tolere que el niño esté con trastorno de conducta, intervenga, vea de qué manera van a intervenir, si con ayuda de la psicoterapeuta, si con ayuda de la terapeuta ocupacional, de la parvularia, si necesita medicamento, medique, sin temor, vamos, échale. Que cuando hablamos de medicar y de usar sedantes, neurolépticos, tranquilizantes, básicamente en pediatría hablamos de risperidona en gotas. Es lo que más se usa. La risperidona es un neuroléptico bastante eficaz y que está en todas partes. Y entonces, y usamos en gotas, porque al usar las gotas, el usar en gotas nos permite titular quiere decir buscar la dosis precisa, nos permite titular la dosis que sea la conveniente para ese niño. Hemos dicho que todos son distintos. Hay niños que necesitan mucha ayuda y hay niños que necesitan menos ayuda. Entonces, le decimos a la mamá, usted va a fijar la dosis. Primer día le da una gota, segundo día 2 gotas, tercer día 3 gotas, cuarto día 4 gotas y va subiendo la dosis. Y usted como médico, lo único que hace, le dice, le puede dar hasta 10 gotas. Esto más o menos son una gota por kilo día. Entonces el niño pesa 20 kilos, le vamos a dar 20 gotas, que puede ser en 2 dosis, 10 y 10. Entonces usted le dice, vaya subiendo la dosis hasta un máximo de 10. Póngale que llegue usted a las 8 gotas y notan que el niño está cabeceando y está muy apagado, quiere decir que se nos pasó la mano. Entonces al día siguiente le baja 7 o le baja 6. Entonces la familia es la que decide qué dosis va a recibir. La familia en conversación con la parvularia. Y una vez que está con ese medicamento lo mantiene. Dele nomás, 3 meses, 6 meses, un año, no se haga problema. Siguiente. Siguiente. Ya estamos en el tiempo, así que son los criterios diagnósticos del DSM-5. Dame la siguiente. Eso pueden encontrar ustedes en cualquier parte. Ponen ustedes DSM-5 en Google y ahí les va a dar. También esto es una muy buena herramienta. Dame la siguiente. Este es el MChat. Ven arriba, dice MChat. MChat. Entonces ponen MChat y el MChat es un formulario con 20 preguntas. Entonces, 20 preguntas que cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Entonces, ojalá que sea una persona que tenga más conocimiento de esto, ¿no? Entonces, son 20 preguntas e inmediatamente ustedes van a ver en la medida de las preguntas que se obtiene si tiene un puntaje que orienta a que esa persona tiene autismo. Esto es una ayuda menor. La ayuda mayor es el A2. Siguiente. Siguiente. Entonces ahí está, el A2, que es el más nos sirve. Dame las cuatro, dame las cuatro. Entonces son todos los tests y el A2 es el que más nos sirve. No pierden el tiempo en otras cosas, usen solamente el A2. Siguiente. En resumen, entonces, son 3 diapositivas de resumen. Uno, el TEA es una condición, no es una enfermedad. Dos, por lo general es congénito y por lo general es genético. Es permanente, va a tener toda la vida, pero esto no le impide vivir 100 años. ¿Ah? Puede vivir 100 años y no tiene techo y todo depende de la intensidad. Y porque en la medida en que no sea tan intenso, vamos a poder avanzar. Siempre vamos a poder avanzar, siempre se puede avanzar. El diagnóstico debe ser precoz. A mayor precocidad, más precoz la intervención y mejor el pronóstico. Entonces, habilidades sociales disminuidas, problemas de comunicación, básicamente el lenguaje, intereses selectivos intensos. La siguiente, variabilidad, ¿no es cierto? Es lo que hablamos. Eficiencia cognitiva, la intensidad, intervención temprana, información, instrucción en la familia. Siguiente. Esta es la última diapositiva. Entonces, jardín infantil, prekinder, educación básica regular, escuelas especiales, solamente en los casos severos de socialización incompatible con el sistema escolar, fonoaudiología, maravillosa la fonoaudióloga, son indispensables, no podemos prescindir de ellas. Fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicología, el médico es un complemento, especialmente cuando hay situaciones de angustia, ansiedad, agresividad. Siguiente, nada más. Vamos, vamos que se puede. Vamos, soldado chuquisaqueño, arriba en el 111.
Siguiente, siempre hay algo que hacer. Nunca nos vamos a quedar detenidos. No nos rendimos jamás. Nada más. Vamos con las preguntas, Juan Carlos. Respecto a la bibliografía, yo les decía de que hemos basado esta charla fundamentalmente en el protocolo que hizo el Ministerio de Salud y que eso es una guía de práctica clínica y donde está todo el detalle. Entonces, esta charla está basada en ese protocolo y está basada en la clase que nos hizo la doctora González de mi hospital. De ahí salió. Y la última diapositiva de la bibliografía es la bibliografía que está en ambas, eh, en ambas referencias que yo he utilizado. Nada de lo que yo he dicho es mío. Nada, es todo plagio. He copiado, he sacado de todo lado. Pero sí tengo 40 años de medicina. Vamos. ¿Quién me va a ayudar? ¿Ivonne o Juan Carlos? Doctor, muchas gracias por su presentación, muy interesante, aspectos importantes que se han tocado respecto del diagnóstico clínico, por ejemplo, porque vemos muchas familias en Bolivia, inclusive algunos profesionales de áreas paramédicas, podríamos decir, que muchas veces sugieren el diagnóstico a partir de medios de imagen, tomografías, resonancias, y las familias hacen gastos onerosos de pronto con este recurso y me pareció muy importante que ante este público de cerca de 150 personas, pues se ratifique una vez más la importancia del diagnóstico clínico y el análisis funcional de la infancia temprana y desde luego de chicos que muchas veces son diagnosticados recién al ingreso de la escolaridad, ¿no? Le agradecemos su presentación impecable en muchos aspectos que ha destacado usted respecto de los signos tempranos, la triada de Wing, por ejemplo, también tan valiosa para educadores, para maestros de aula, que muchas veces por el tiempo que pasan con los niños tienen más posibilidades de detectar aquellos rasgos de espectro autista que son sutiles, que de pronto pueden hacerse más evidentes si no tienen una ayuda necesaria, ¿no? Veo algunas preguntas un poco complicadas, quizás por la profundidad de las mismas y por la particularidad de los casos. Sin embargo, creo que es una preocupación recurrente. La primera pregunta respecto de posibilidades de tratamiento a través de la cannabis u otros, por ejemplo, recursos de la tecnología que hoy en día se están utilizando para evaluar a los niños o para tratarlos en todo caso, ¿no? Y también dos preguntas que se le han planteado en el chat. La primera voy a dar lectura. Dice, bastantes preguntas tiene usted, quizás realmente no nos dé tanto la jornada para contestar en la profundidad que usted seguramente querría hacerlo. ¿Qué opina sobre el consumo de omega 3 en el autismo? Y también preguntan el consumo de el tratamiento en base a la cannabis y la dieta proteica, a veces cetogénica, inclusive que proponen. Esa es una de las preguntas. Tal vez quisiera empezar por esa, doctor. Muy bien. Tengo yo muy claro de que en el auditorio está compuesto por una diversidad de gente. Y seguramente hay psicólogos, seguramente hay terapeutas, seguramente hay fonoaudiólogos, seguramente hay médicos y seguramente hay parvulares. Yo creo que entre los 150 debe haber de todo. Y ojalá, porque todos hemos sido invitados a este baile y todos tenemos que bailar. Y nadie debe hacerse a un lado. Muy bien, doctora, lo que usted decía, yo insisto, no posterguen iniciar la ayuda, que ver esas tres ayudas, ¿no es cierto? Jardín infantil, fonoaudiología y terapia ocupacional, no posterguen por ningún examen, no hay ningún examen prioritario, ninguno, olvídense, a la basura las órdenes de exámenes. Respecto a los medicamentos, el medicamento que verdaderamente nos sirve para la angustia y la ansiedad es la risperidona. Bueno, ustedes pueden usar cualquier neuroléptico. Neuroléptico quiere decir sedante. Pueden usar cualquier neuroléptico. El que tenga usted más experiencia. Use cualquiera, pero use. Yo le recomiendo la risperidona por la experiencia que tengo. Respecto a la cannabis, eh, ese es un tema que legalmente tiene implicancias. Hay que tener sumamente claro que el uso reiterado de cannabis es perjudicial
el sistema nervioso central. No es una ayuda en absoluto. Así que en general, nosotros, los médicos y el personal relacionado con la salud, tenemos el mensaje con toda claridad: cannabis, ojalá no, para la población general. Distinto es, hay algunas situaciones, situaciones en las cuales la experiencia propia mía ha sido beneficiosa. ¿En qué situaciones yo he tenido experiencia no favorable? Muy favorable, lamentablemente. Lamentablemente, porque no quiero hacerle propaganda a esto, pero en las epilepsias refractarias. En epilepsias refractarias he tenido, cuando ya estábamos con 3, 4 antiepilépticos y teníamos una cantidad de crisis muy grande, hemos usado la cannabis con muy buena respuesta. Y también en situaciones de agresividad severa. Entonces estamos hablando de que solamente se medican los casos severos. Mm. Y en los casos de agresividad severa también sirve para atenuar y para atenuar esa hipersensibilidad a ciertos estímulos sociales. Así que en general no van a encontrar ustedes publicaciones que recomienden esto, pero yo les digo mi experiencia personal, que he tenido una buena experiencia con con los trastornos de conducta severos, la agresividad y en las epilepsias refractarias. Pero por favor no salgan a repartir marihuana a nombre mío a partir de ahora. Y respecto al omega 3, tampoco hay ninguna diferencia significativa. Aquí hay mucho marketing, hay mucho las empresas de laboratorio están metidas en todas aquellas situaciones donde hay mucho público ansioso de comprar algo. Entonces el omega 3 tiene un beneficio dudoso. A mi juicio, yo no he obtenido ningún beneficio. ¿Qué más? Su micrófono, doctora. Ah, hay una Ahora sí, hay una pregunta respecto de una respecto al joven que metil. ha sido diagnosticada a los 15 años, a quien se le administra quetiapina de 25 miligramos día y fluoxetina de 40, pero le dice que todo esto le produce más ansiedad. ¿Los medicamentos estarán bien en cuanto a la dosis para su edad? Pregunta la persona. Bueno, también vi que alguien estaban preguntando del metilfenidato. Ya voy al metilfenidato. Respecto a lo que usted me dice los 14 años, La loperidol. sí, el tema es severo. Estaba con quetiapina y ¿qué más? Fluoxetina, doctor. Bueno, la fluoxetina aquí no nos sirve. Pero hay, salvo que haya un elemento depresivo franco, ¿sabes? Pero si hay un problema de agresividad y de angustia, episodios de desregulación, lo que más nos sirve son los tranquilizantes. La quetiapina es un buen neuroléptico y también hay que usar con confianza. Entonces, si tiene 14 años, dele 50 miligramos, dele 75, dele 100, dele 150 y usted simplemente lo que tiene que, por un lado, busque el efecto benéfico del medicamento y por otro lado, simultáneamente esté atento a los efectos adversos que pudiera tener. Entonces, ustedes informan a los papás: vamos a usar este medicamento, pero acuérdese que el médico está para ayudar. Y apenas usted vea de que el remedio no le ayuda, bueno, retírelo o suspéndalo o vuelva a ver. Entonces, hay que intervenir más intensamente, más agresivamente. Esa dosis de quetiapina está muy baja. Si es que el beneficio no ha sido suficiente, sube la dosis: 25, 50, 75, 100. Había una pregunta sobre el metilfenidato. Así Eh, es. Y la risperidona. ¿Crea dependencia? A mi juicio no. A mi juicio no. La dependencia, ¿sabes quiénes tienen dependencia del metilfenidato? Los profesores. Los profesores tienen dependencia del metilfenidato porque ellos quieren trabajar con un rebaño de ovejitas y resulta que todos los años, entre medio del rebaño de ovejitas, se le meten 2 monitos. Y lo único que quiere la profesora es que los monitos, por favor, se vayan a la sala del lado. Y de pronto esos monitos van al médico y un médico les da metilfenidato. Y se acabaron los monitos. A partir de ese día son todos ovejitas. Y esa profesora ama el metilfenidato. Y lo único que quiere es que el paciente no deje de tomar. Y bueno, efectivamente, la inquietud disminuye importante, mejora la concentración. No tengan problemas, no se hagan rollo con el metilfenidato, sigan usando.
Sí, lógicamente, preocúpense del contexto social donde esté esa familia. Cada vez que ustedes van a dar una medicación, preocúpense del contexto, que hay una buena familia, que hay un buen hogar, que los papás estén preocupados con quién se junta el niño, cuáles son las juntas, cuáles son sus actividades. Esa es la red de protección. Pero es tanto el beneficio del metilfenidato que hay que utilizarlo. Y además que cuando ustedes deciden usar el metilfenidato, deciden, vamos a usar este año. Hasta fin de año llega la vacación y lo suspendemos y el año siguiente vamos a reevaluar, porque siempre vamos a tratar de suspender lo antes posible. Muchos niños entre 7, 8 y 10 años con metilfenidato, menos de 11 años, 12 años, a los 15 años ya muy pocos. En la universidad tengo 3 o 4. Ya, ¿qué más? Doctor, preguntaba otro caso particular de una etapa de adolescencia que la persona se masturba hasta lastimarse. ¿Qué puede hacer? Muy bien, excelente, muy buena la pregunta. La masturbación, bienvenida, excelente. No hay edad mala para la masturbación. Puede, con la masturbación, el metilfenidato es mucho más delicado, la quetiapina es mucho más delicada que la masturbación. La masturbación es bienvenida a cualquier edad. Es el mejor sedante de la naturaleza. El problema es que los niños que tienen deficiencia cognitiva, que tienen retardo mental o que tienen autismo y que no tienen la barrera del pudor ni la barrera de la discreción, el problema es que estos niños de 10, de 11 a 12 años de repente están delante de los demás y empiezan a masturbarse. Entonces, obviamente que ahí tenemos que intervenir. Pero no es que no queremos que se masturbe, y no lo que tenemos que hacer es protegerlo. Le ponemos una cortina, que se vaya a la pieza, lo dejamos a un lado. Porque el tema del onanismo, de la masturbación, viene por épocas, ¿ah? Entonces, no va a estar toda la vida masturbándose. Así que sean tolerantes. También la ansiedad, ¿no, doctor? El manejo de la ansiedad, porque en muchos casos los chicos con condición de espectro autista u otros trastornos del neurodesarrollo como que son muy etiquetados y pasan todo el tiempo en terapias con sobreetiquetaciones que finalmente los dejan incómodos con un medio y nosotros vemos muchos niveles de ansiedad en adolescentes, sobre todo porque los padres no tienen otro tema que buscar la normalización, siendo que es una condición diferente tratan de encajarlos en cánones de niños típicos. Entonces, finalmente, esto repercute de alguna forma sobre sus estados emocionales. Toda la razón, Eh, doctora. Respaldo plenamente lo que usted está diciendo y yo le vuelvo sobre un tema que le dije. Hay que respetar la condición de los niños y no hay que tratar de cambiarlos. O sea, tenemos que mejorar su socialización, pero hay que respetar sus condiciones y dejarlos. Disculpe, creo que le interrumpí, doctora. No, doctor. Muy relacionado con lo que decían otras intervenciones sobre el sobreuso de medicamentos que usted bien indicaba que cuando resultan estos difíciles de controlar en cuanto a la conducta agresiva para sí mismo o para los otros, ameritan el uso de medicación y en otros casos, bien decía usted, no silenciar de pronto sus características atípicas, sino más bien canalizarlo, ¿no? Daniela decía, ansiedad y depresión se pueden tratar con terapias y desde luego la terapia ocupacional que usted mencionó tan importante en todas las etapas de vida que tienen estos chicos, ¿no? Estas personas, en la infancia con ciertas características, la adolescencia y aún la edad adulta, cuando hacen pareja, por ejemplo, los que van a tener pareja. Y esta persona se preocupa por la sobremedicación entre una de sus consultas y permanentes cambios de medicación, dice. Sobre eso de la medicación primero, eh, acuérdense que lo mejor es no medicar. Lo mejor es no medicar. Pero cuando hay elementos angustiosos que están perjudicando su permanencia en el establecimiento educacional, tenemos que medicar y ser agresivos y no ser michas, no ser tacaños con... Hace tiempo que no usaba la palabra micha, pero yo creo que ustedes saben lo que es el micha, ¿no? Entonces no hay que ser tacaño con los medicamentos, ahí hay que ser agresivo y hay que darle. Y me decía, hacía usted alusión a la adolescencia de estos niños. Bueno, les llega la edad de las hormonas y empiezan a bullir a borbotones y les da por buscar pareja. Y resulta que hay que acordarse que cada oveja encuentra su pareja.
Y siempre lo que tenemos que hacer es sacarlo de la casa y llevarlo a los establecimientos donde va a tener interacción social. Tiene que ir al colegio y nos tenemos que luchar para mantenerlo en el sistema educativo, aunque no sea buen alumno, no importa, pero hay que mantenerlo en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque ahí va a hacer contacto con otras hormiguitas. Y va a hacer contacto con otras hormiguitas hasta que algún día va a encontrar una hormiga que dice, este hormigo me interesa, este me sirve, así que me voy a acercar. Y yo lo único que les pido a mis niños que tienen autismo es que vayan al colegio, la cara bien lavadita, bien peinadito, échese perfumito, las uñas cortas, que quede impecable, y luego va al colegio y en el recreo, no importa, póngase a un ladito. No va a faltar alguna chiquilla que diga, ese me sirve, ese que es calladito, ese que no habla nunca, ese que está siempre bien limpiecito. Se va a acercar y va a decir, ¿quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amigo? Bueno, y después se van a juntar a puro ver tele. Pero no importa, y van a ser pareja. Y tengo un matrimonio que se han conocido en la sala de espera de mi consultorio. Bueno, vamos con la pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Ah, y entonces ¿a qué le traes? ¿Cómo va a ser? Doctora, su micrófono está apagado. Doctora Doctora Ivonne, Ivonne, doctora Ivonne, su Perdón, mil micrófono está... disculpas, alguien abrió el micrófono y lo cerré el mío. Decía que hay una persona que hace una pregunta interesante, aunque usted ya dijo varias veces la particularidad de cada persona que tiene una condición de espectro autista, por lo tanto, un solo método no es posible de validar. Sin embargo, siempre hay esa preocupación permanente de los padres respecto de si el ABA, la metodología Denver, las prácticas cuidadas, o sea, ¿qué método es el mejor? El mejor método, sin ninguna duda, es la aceptación, aceptar tener niños autistas en la sala de clases, permitirles ser lo que es, respetar su condición, tratarlos con cariño, ser muy tolerante. Fuera de eso, use el método que quiera, intente el que quiera, pruebe con esto, pruebe con el otro. Eso yo ya no me meto en el tema educativo, la verdad es que yo no me meto, pero lo único que quiero es que no me los rechacen a los niños del sistema, aunque no les vaya bien, aunque se aplacen y aunque se demoren harto en conseguir. También necesitamos la ayuda de los psicopedagogos para que refuercen en los contenidos rezagados. Y respecto a la psicoterapia que se habló también por ahí, bienvenido a la psicoterapia, jamás está de más. Ojalá todos pudiéramos tener un psicoterapeuta. ¿Eh? La psicoterapia siempre es bienvenida, pero resulta que aquí la base es la fonoaudiología, la terapia ocupacional, después el psicólogo, después la educadora diferencial, también el kinesiólogo, pero nadie sobra y que nadie se haga a un lado, siempre respetando, siempre con mucho cariño. Vamos. Bien, doctor, muy interesante lo que usted señala, porque creo que uno de los grandes desafíos en Bolivia justamente es la integración entre el sistema de salud y el sistema de educación. Entonces, buscamos dentro de las escuelas respuestas típicas y bien decían varios padres, el sistema los rechaza porque las adaptaciones curriculares todavía son un gran desafío para los maestros. Sin embargo, creo que cada día se avanza, aunque lentamente, sobre la necesidad de poder adaptar los contenidos, los objetivos, las metodologías y la evaluación de cómo se debe considerar cada caso y de repente las maestras sombra y es evidente que bien decía Jorge, que de pronto también un autor argentino interesante, Levin, decía Alex Levin, que se hace como toda una industria del autismo, ¿no? Porque realmente hay como un sobrediagnóstico, un sobretratamiento, los niños pasan de salas en salas y entonces desde ese punto de vista, de pronto es importante esta conferencia que usted nos ha brindado porque necesitamos evangelizar más en este tema, tanto a educadores, profesionales de salud y desde luego padres, que son quienes mejor conocen y saben lo que sus hijos necesitan. Y a veces los profesionales del área de salud
generalmente invalidamos su nivel de conocimiento y prácticamente los dejamos sin piso porque no saben dónde apoyarse y siempre están buscando terapeutas que les den explicaciones o recetas mágicas de cómo tratar a sus hijos, ¿no? Y bueno, como todo padre de cualquier niño, o sea, cada niño es particular y quien sabe más y conoce más a su hijo es pues el padre. Y también yo he dicho, he repetido varias veces, aquí no hay magia. Aquí no hay magia. Y además que no sobra nadie. Estamos todos, y somos equipo, tenemos que funcionar en equipo. Pero el fonoaudiólogo, la terapeuta de ocupación, pero las parvularias, por favor, las parvularias. Las parvularias tienen que aceptar a nuestros niños, aunque sean difíciles. Y cuando tenga un niño problema, pida ayuda. Pida ayuda al doctor y el doctor le va a ayudar. Le va a ayudar. Y si el doctor no quiere ayudar, insístale, moléstelo. Llámeme a mí. Sí, Eh, es, doctor. Esperamos que, perdone, creo que le he interrumpido. Tiene también preguntas respecto del sueño, respecto de, por ejemplo, también pregunta a otra persona, la preocupación por el habla, en el caso de los chicos preverbales, pues es una preocupación permanente de los padres, los sistemas de comunicación oral, ¿no? Siendo que a veces inclusive les restamos importancia a los sistemas de comunicación, no siempre al lenguaje oral. Plenamente de acuerdo, doctora. También frecuentemente, especialmente los autistas, donde la expresión clínica es más intensa, frecuentemente tienen problemas de sueño, dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantener el sueño. También hay que intervenir. No, no seamos tacaños, ¿ah? Distinto es los niños que están dentro de del espectro general aceptado. Estos son nuestros niños especiales y hay que ayudarlos. Entonces hay que ayudarlos. Primero, no, las ayudas para mejorar el sueño, lo número uno es que su vida debe ser rutinaria. Hay que armar una rutina. Rutina del sueño, rutina del juego, rutina de los horarios de alimentación. La rutinariedad de la vida es lo que hace la vida más tranquila. El tener vidas con cambios constantes es lo que les produce estrés. Entonces, hay que introducir la rutina a no sé, a las 8 de la noche, tiene que ya estarse preparando para acostarse, elige la ropa del día siguiente, se lava los dientes, a las 9 de la noche tiene que estar en la cama, tenga sueño o no tenga sueño. Y si no tiene, y si tiene dificultad para dormir, le damos medicamentos. Partimos con la melatonina, ¿no es cierto? Que es muy fácil. La capsulita de melatonina, 3 miligramos. No pasa nada con la melatonina, le subimos a 6 miligramos. No pasa nada con eso y vamos con los hipnóticos. Y vamos escalando, pero, pero participe y no ceda y busque uno y busque otro y finalmente lo va a lograr. Por contarles que, por ejemplo, tenía yo un paciente que tenía con quetiapina y lo tenía con 200 miligramos en la mañana y 200 miligramos en la noche. Lo tenía, ya sí era un adolescente. Pero yo le daba 400 miligramos y con eso dormía. Y si vieran ustedes con 400 miligramos, cómo mejoró su desempeño escolar, cómo mejoró su socialización, pero lo tenía con una dosis tremenda. Pero bueno, son por épocas. Después hay épocas en que mejora la situación y podemos ir retrocediendo en los medicamentos. Le damos, por ejemplo, quetiapina 2 años. Después de 2 años nos cambiamos, a cualquiera de los neurolépticos, ¿eh? Pero hay que medicar, hay que intervenir. No se queden cortos. Vamos. No tenerle tanto miedo al fármaco controlado, ¿no, doctor? Que es una ¿Eh? de las cuestiones que nos asustan como padres. No, bueno, y para eso estamos los médicos. Estamos los médicos para dar la dosis justa al paciente justo. No hay ni un problema. Démosle nomás. Nosotros le vamos a fijar la dosis de seguridad. O sea, usted puede buscar la dosis un poco lo mismo que yo le doy o menos de que yo le doy. No le dé más de lo que yo le doy, porque la dosis que yo le doy es la dosis de seguridad, la dosis tope. Y de ahí para abajo, usted le va haciendo cambios de acuerdo a las épocas en las cuales está su niño. En una buena época le baja la mitad, le da día por medio, ahí puede usted jugar. Nunca suspenda de golpe los tratamientos que son prolongados, ¿no?
pero ustedes manejan la dosis tope y siempre en los controles. ¿Por qué se debe controlar estos pacientes cada 3 meses, por lo menos? ¿Por qué se debe controlar? Porque todos los pacientes que están con medicamentos, el médico lo que controla es que no hayan efectos adversos. Y una vez al año tiene que hacer un examen de la química general para asegurarse que lo que estamos dando para ayudar en una cosa no esté echando a perder otra cosa, que no esté haciendo una trombocitopenia, no esté haciendo una leucopenia. En fin, vamos a vigilar de que los parámetros generales se mantengan bien una vez al año. Y en los controles rutinarios, que no haya efectos adversos. Pero el paciente debe sentir claramente que hay un beneficio. Doctor, finalmente hay una pregunta referida a la preocupación de muchos padres de los chicos preverbales, ¿no? Y es importante el tema de lenguaje, el lenguaje oral y otra, la preocupación por la comunicación. Y siempre valoramos más los terapeutas la comunicación que puede establecer el niño y no solamente el lenguaje colálico, por ejemplo. Entonces una mamá se preocupa por el desarrollo del lenguaje oral de su niño. Bueno, yo les decía que el síntoma más precoz es la de la socialización. ¿Eh? El niño que no responde cuando lo llaman, el niño que tiende a entretenerse por su cuenta y que establece su rutina. Y a continuación, el siguiente síntoma más frecuente es el rezago del lenguaje. Y lo que yo les digo es que hay que intervenir tempranamente porque la diferencia entre estar con fonoaudiólogo y no estar es mucha. ¿No? Hay que intervenir. Y la gran mayoría de las veces los niños terminan aprendiendo a hablar a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años. Así que tenga paciencia, insista, insista. Y a las mamás que están acá, que tienen que ver con el tema del autismo, enseñe usted, no espere que los demás le digan. ¿Y usted cómo debe la familia ayudar al niño que no habla? Evite el lenguaje abstracto y priorice el lenguaje concreto. Entonces, usted le dice a su niño, venga, vamos a la cocina que tengo que preparar la comida. Deme la manito. Deme la manito y vamos caminando. Un, dos, un, dos. Todo lo que usted hace tiene que hablar, de manera que el niño vea el significado de las palabras. Entonces, ahí usted coge una papa y coge el cuchillo y dice, vamos a pelar esta papa con este cuchillo. Y pelamos la papa y ahora quedamos con la cáscara. ¿Y dónde vamos a echar la cáscara? Al basurero. Ah, mira, aquí está el basurero. ¡Chum! ¡Chau, cáscara! ¡Chau, cáscara! Ahora vamos a cortar en pedacitos la papa. Ya están los pedacitos. Vamos a echar al sartén porque vamos a hacer papas fritas. Bueno, este ejemplo es del lenguaje. Esto pueden hacer todas las mamás, todos los días. Todos los días te la tienen que pasar hablando y hablando y hablando en concreto, evitando el lenguaje abstracto. ¿Qué es lo que no debe hacer? Si te portas bien, el domingo te voy a llevar donde la tía Virginia, esa tía que vive allá pasado el puente. Nos vamos tempranito, nos tomamos un bus y apenas llegamos, hayamos pasado el puente, desviamos a la derecha hasta que lleguemos hay un árbol grande y ahí vamos a pasar por un lugar donde normalmente siempre hemos visto otras bicicletas y por ahí está la tía y eso vamos a hacer el domingo si es que te portas bien. Nada de este discurso el niño estuvo viendo. No está viendo que si te portas bien, no está viendo el día domingo, no está viendo el bus, no está viendo el puente, no está viendo el árbol. Entonces, ese tipo de ayuda sirve poco, pero estar todo el día diciéndole, ven, vamos a planchar la camisa, vamos a ponerle los botones, ahora nos vamos a peinar, mira que quedaste hermoso. Eh, ah, Entonces, no hay mejor profesor que la madre todo el día y los profesores, los médicos, los intervinientes, todos tienen que tienen que interrogar a los papás. ¿Cómo le está hablando a su hijo? ¿Cómo se está dirigiendo a él? Tienen que verificar que estén usando el lenguaje concreto. Disculpen que me haya extendido tanto. No, doctor, agradecerle más bien por su generoso tiempo
y creo que por la audiencia que nos acompaña, verá usted que hay una necesidad grande de información, de mayor conocimiento de profesionales, padres de familia, y esperamos que no sea la única vez que tengamos este contacto tan rico en información. Estamos junto al doctor Rojas apuntando a la apertura de una maestría que justamente nos permita trabajar las condiciones de espectro autista, también otros trastornos del neurodesarrollo que bien decía usted al inicio de su conferencia, lo importante que es el diagnóstico temprano. En ese sentido es que se está trabajando desde la universidad y bueno, queremos seguir formando a los profesionales, no solamente de la salud, sino de la educación y a la sociedad en su conjunto. Así que, doctor, personalmente y a nombre de la universidad y las personas del instituto que nos acompañan, padres y público en general, le quedamos muy agradecidos por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo encantado, como les dijo, yo soy una persona orgullosa de ser boliviano y he llevado mi bolivianidad. Yo llevo viviendo 52 años en Chile. Jamás he cantado el himno chileno, jamás se ha izado la bandera chilena en mi casa. En mi casa se festeja el 6 de agosto y se festeja el 25 de mayo. Y amo Chuquisaca, amo Sucre, amo dar vueltas en la plaza buscando eh, eh, entrecruzar miradas con las chuquisaqueñas. Y amo el Sica Sica. ¿Cómo se llama el otro cerro, Juan Carlos? Churuquella, doctor. Uruque. Sí. Querido doctor, permítame manifestar unas palabras, no a modo de cierre, usted va a cerrar la sesión. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer también a la doctora Ivonne Ramírez, quien es la persona indicada para conducir esta charla, como usted ha querido mencionarla, pero sobre todo a usted, ¿no? Porque yo lo he conocido también en momentos difíciles. Y pues, querido doctor, esta calidad de persona que usted tiene, esta calidad humana, que creo que todos ahora conocen, queríamos pues como universidad que llegue a más personas. El tener una voz autorizada, el tener una segunda, tercera, cuarta opinión, siempre da mayor tranquilidad a las personas que necesitan de un consejo. Gracias por la charla y pues para que usted cierre esto, nosotros estamos deseosos de que en otra oportunidad tal vez usted también, si tiene la misma gentileza, la misma cordialidad, pueda guiarnos a las personas que estamos aquí en Bolivia. Gracias, Muchi- doctor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Yo seguramente más de alguno me va a poder ayudar a hacer llegar mis saludos a mi primo hermano que vive en Sucre, que es el doctor Armando Cardoso Sarabia, que es un abogado, y una bellísima persona, un chuquisaqueño fenomenal, y la doctora Mayra Miranda, que cuando hizo su beca de neurología aquí estuvo 2 meses conmigo. Así que mis saludos a la doctora Mayra Miranda, que es una neuróloga de adultos, y a mi querido primo Armando Cardoso, que más de alguno lo debe conocer, para hacer llegar mi saludo. Saludos a todos. Mil gracias, doctor Rojas, por haberme dado esta oportunidad de estar en contacto con mi gente. Bueno, entonces de esta manera cerramos. Muchas gracias a todos los presentes por la gran cantidad de público y bueno, es nuestro deber social como universidad y con el apoyo de grandes profesionales como los que nos han acompañado hoy, el doctor Javier Escobari y la doctora Ivonne Ramírez. Vamos a tratar de apoyar en este caso a la mayor cantidad de personas que así lo necesitan. Es nuestra responsabilidad social. Muchas gracias y buenas noches a todos.